Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja en las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, como se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando el enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, como se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
Estimados hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por el gran privilegio de predicar su palabra, de llevar a cabo en esta mañana la continuación de el tema que hemos estado tratando ya por varios domingos y que al darnos cuenta es un tema muy extenso y que la Escritura nos enseña mucho sobre la responsabilidad de los padres hacia los hijos. En esta mañana nosotros quisiéramos continuar, pero antes vamos a orar para que el Señor sea el que nos dirija. Soberano Señor que estás en los cielos, una vez más estamos ante tu presencia, Señor. Sabemos que este tema de tu palabra, Señor, ha edificado a muchas vidas, Señor. Nos han llamado y hemos recibido, Señor, la palabra que ellos nos han dicho, Señor, de que estos principios, que estos consejos de tu palabra les han sido de mucha bendición. Dios, nosotros no somos las personas tal vez adecuadas como para poder hablar de estos temas, pero sabemos que tu palabra es la que nos enseña. Y oramos, oh Dios de los cielos, para que donde se escuche este mensaje, este tema, Señor, de la familia, seas tú el que edifique los corazones. Porque sabemos que la familia no es un tema nuestro, sino la familia es un tema tuyo desde el inicio de la creación. El malo ha tratado también de estorbar, el malo ha tratado de destruir a las familias, los matrimonios, pero en el nombre del Señor Jesús oramos para que seas tú a través de esta palabra, que se fortalezcan cada día más y más las familias que confiamos y creemos en ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tanto el padre como la madre debemos de tener al Señor Jesucristo para poder aplicar los consejos que la Escritura nos da. Y por eso se hace necesario que los conozcamos, que escudriñemos, que leamos, para que podamos entender lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Esta palabra es maravillosa, esta palabra es portadora de vida, porque el hecho de que nosotros busquemos el tema de quién es la verdad y que mucha gente dice que cada quien habla su verdad, pero no es la verdad que está escrita. La verdad es la persona del Señor Jesucristo. Él es la verdad. Y por lo tanto, si le hemos conocido y continuamos en su verdad, nosotros seremos victoriosos y seremos más que vencedores. Entonces, nosotros debemos de leer la palabra con el entendimiento, con la sabiduría de parte de Él. También nosotros cuando escudriñamos, vemos cuán necesario hoy en día es trasladar esos valores que están en la palabra del Señor. Valores que son importantes y que la Biblia lo menciona. Los valores como la responsabilidad, valores como la honestidad y valores como la verdad. Trataremos de aprovechar el tiempo y de entrar en estos tres valores que son importantes. Si bien es cierto, la Escritura nos ha enseñado lo que estos grandes hombres nos han trasladado. Pero hoy en día es nuestra responsabilidad escudriñar y conocer la palabra para trasladar a nuestros hijos estos valores. La responsabilidad es un valor muy importante,
Y déjeme decirle que la palabra responsabilidad está compuesta por 3 palabras. La palabra responsabilidad significa respon, que viene de la palabra responder. Sabi, que viene de la palabra sabiduría, y lidad, de habilidad. Uniendo la palabra, sabemos que es responsabilidad y es responder con sabiduría y habilidad. Es algo que nos compete a nosotros mismos, que aquello que se ha asignado, nosotros lo podemos delegar. Es una responsabilidad que nosotros tenemos que ejecutar. No podemos delegar una responsabilidad que nos ha delegado a nosotros. Si se nos ha sido delegado algo, es porque nosotros somos los responsables de hacer aquella tarea. Y es lo que nosotros debemos de trasladar a nuestros hijos. Si ellos reciben un mandato, si ellos reciben una orden, que la ejecuten ellos, porque estamos acostumbrados a que nosotros trasladamos lo que deben de hacer y luego él designa a otra persona. Eso no es responsabilidad. Yo tengo que hacer lo que se me asignó. Esa es mi responsabilidad. Una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la virtud, no solo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino de asumir también las consecuencias que tengan esas decisiones. Por eso se hace necesario que cada uno sea responsable. Por ejemplo, yo soy el padre de familia, debo de ser responsable de suplir los gastos de casa. No es la responsabilidad de mi papá, de mi tío, de mi tía o de alguien más. La responsabilidad de suplir los gastos es mía. Entonces, esa es una responsabilidad que yo debo de cumplir. Yo debo de cumplir con aquellos gastos que puedan tenerse en casa. Estos gastos pueden ser los estudios de nuestros hijos, la ropa de nuestros hijos, la comida de nuestros hijos, los servicios que nosotros tengamos que realizar. Esa es mi responsabilidad, no la puedo delegar. Entonces, cuando nosotros somos responsables de algo, nosotros debemos de ser personas que suplimos, en este sentido de lo que les estoy hablando, es para nuestro hogar. Entonces, yo soy responsable de suplir todas aquellas necesidades que se den en casa. Entonces, ¿quiénes nos están observando? Nuestros hijos y nuestra esposa. Ellos van a observar que esas responsabilidades se cumplan y que esas responsabilidades queden canceladas como lo fue los gastos. Entonces, nosotros les estamos enseñando ahí a nuestros hijos que ellos sean responsables. No puedo enseñar responsabilidad si no cumplo con lo que me corresponde. Por ejemplo, hay un tema tan importante y que a veces pasa desapercibido: la puntualidad. Yo tengo que ser responsable de llegar al trabajo a la hora que se nos asigna. Tengo que ser responsable si tenemos una reunión. Tengo que ser responsable de asistir a alguna cita que haya hecho con algún fulano, porque él ya va a estar esperándome. Pareciera muy sencillo, pero si nos invitaron a una cena y es a las 7 de la noche, debemos de estar a las 7, no a las 8, ni 7:30. Esa es responsabilidad en cuanto a ser puntuales. No digamos cuando nosotros hablamos de ser puntuales en el servicio que le damos al Señor.
Por ejemplo, los grupos de alabanza llegan temprano a colocar todos sus instrumentos y están listos ya para el ensayo. Lo primero es la alabanza que le damos al Señor, pero mucha gente o muchos hermanos llegan ya tarde de la hora que ha empezado la alabanza. Entonces llegan cuando ya el mensaje ha empezado y no tuvimos la oportunidad de brindarle una alabanza al Señor, que es parte del servicio. Entonces, ser responsable es realmente tener conciencia de aquellas cosas que nosotros vamos a responder con rectitud, con responsabilidad. Entonces, eso es uno de los valores que nosotros le debemos de trasladar a nuestros hijos, porque si nuestros hijos están viendo que somos responsables, ellos también van a aprender la responsabilidad de parte nuestra. Entonces, cuando nosotros vemos este valor de responsabilidad, es un valor que ellos van a apreciar bastante. Ellos van a ser estudiantes con responsabilidad. Cuando ellos se preparen para un examen, lo van a hacer responsablemente. No van a llevar el chivo, sino estudiaron para el examen, van a ser responsables. Entonces, cuando ellos van creciendo, van aprendiendo este valor. Y estos valores se fortalecen en casa, porque en casa nosotros como padres somos los responsables de enseñarles y de enseñarles la responsabilidad de todos aquellos asuntos que nosotros tengamos que cumplir. Así que la responsabilidad es uno de los valores que estamos viendo en esta mañana y que queremos dejar claro que no es algo que se delegue, es algo que me corresponde a mí. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos, a ser responsables. A que ellos, si se comprometen, puedan cumplir a lo que se han comprometido y lo puedan hacer. El siguiente valor, que también es muy importante, es un valor de la honestidad. Es un valor o cualidad que tiene relación con los principios de verdad, justicia y con la integridad moral. Algo que escasea hoy en nuestros días, porque escuchamos que realmente a veces los que están arriba de nosotros con responsabilidades en el gobierno no son honestos. Entonces es algo que nosotros debemos de enseñarles a nuestros hijos. Entonces, una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en su pensamiento y expresiones y acciones. Entonces, la escritura, ¿qué nos dice al respecto? Cuando nosotros vamos al libro de Timoteo, recuérdense que Timoteo era un joven y que Pablo lo instruyó muy bien. Aquí nos dejó claro qué es lo que establece. Primera Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 4, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La escritura nos deja muy clara la palabra que tengamos a nuestros hijos en sujeción con toda honestidad. La Biblia, dentro de los requisitos para ser líderes de la iglesia, nos habla que la familia y nuestros hijos deben de ser honestos. Ser honesto hace referencia a un conjunto de atributos personales como la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud, la honradez. Obviamente refleja nuestra forma de ser y de actuar. Si pusimos atención, todo lo que significa ser honesto menciona dignidad, sinceridad, justicia, rectitud y honradez.
obviamente esto refleja de quién es esa persona. Entonces, si somos responsables y somos honestos, vamos a ser personas de bien para esta sociedad. Y ser honesto también significa no sacar ventaja de las posibles debilidades o situaciones de inferioridad de otros individuos. Porque nosotros nos podemos dar cuenta de que hay gente también que está a nuestro alrededor y que por alguna debilidad se va a equivocar. Y es el momento que nosotros debemos de actuar con honestidad. Ser honesto nos va a llevar muy lejos, porque es la carta de presentación que nosotros tenemos. Pero eso, ¿dónde se aprende? Ser honesto es desde casa que se nos enseña. Entonces son valores también que la Escritura nos deja claro que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Vamos a continuar leyendo y dice el libro de Proverbios en el capítulo 20 y versículo 7, camina en su integridad el justo. Y ponga atención lo que dice, sus hijos son dichosos después de él. Vamos a repetirlo, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. La honestidad, y que si el padre o la madre caminan con integridad, el fruto que ellos van a cosechar es que sus hijos son dichosos después de él. Vamos todavía a otra escritura que dice en Tito, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, exhorta asimismo a los jóvenes a ser prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en las enseñanzas, mostrando integridad y seriedad. Aquí lo que nos dice es muy importante porque yo tengo que ser el ejemplo de lo que vamos o estamos diciendo. Nosotros debemos de presentarnos como ejemplo. No es otra persona, soy yo, es mi esposa, que estamos enseñando estos valores. Entonces debemos de presentarnos como ejemplo. Recuérdese que el padre y la madre para los hijos somos el ejemplo. Cuando ellos están pequeños, ellos ven todo aquello que ellos quisieran ser el día de mañana. Pero si nosotros no somos el ejemplo correcto, si nosotros no somos las personas que les vamos a dar buenos ejemplos, lo que ellos van a aprender es todo lo contrario a lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, la Escritura nos deja muy claro de que nosotros debemos de ser el ejemplo mostrando integridad, seriedad. El Salmo 15 y versículo 5 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumbia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. A aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Salmo 15, del versículo 1 al 5. Entonces aquí David se hace la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón. Entonces nosotros debemos de actuar
con verdad, con justicia, con rectitud, con honestidad, ser responsables. Todo eso es una demanda que la Escritura nos hace. Entonces nosotros debemos de ser personas que debemos de trasladar estos valores. Estos valores son muy importantes hoy en día porque vemos que en la sociedad hay mucha falta, escasean, y que realmente cuando uno de nuestros hijos sea y haga la diferencia, entonces va a hacer brillar aquel fruto, aquella palabra que usted puso en su corazón desde pequeño. Pero aparte de ponerla, usted dio el ejemplo. Usted participó con él para lo que él está haciendo el día de hoy, no solo sea de bendición para la propia familia, sino de bendición también para nuestra sociedad. Entonces la Escritura es muy clara, y también ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 4 y versículo 1 nos dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esto, por supuesto, es un problema que nosotros vemos. Aquí la palabra dice, va dirigida a los amos y nos habla hacer, es decir, en la práctica nosotros debemos de cumplirlo. Dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Desde que nosotros leemos la palabra aquí, esto podría decir, es una bomba. ¿Por qué? Porque debemos de pagarle un salario correcto y debemos de actuar con él justamente. ¿Por qué se forman muchas veces los sindicatos? ¿Por qué hay protestas? ¿Por qué no estamos de acuerdo? Digamos, en lo que nosotros vemos diariamente en la sociedad. Porque definitivamente las personas que contratan a sus trabajadores, aquí la Escritura nos dice, amos, haced lo que es justo. Esta es una demanda para aquellos que conocemos al Señor. El que no conoce al Señor, por supuesto, no tiene temor del Señor, ni va a actuar de la misma manera que un creyente lo hiciera. Pero aquí se nos llama a nosotros a ser justos, a ser correctos, a ser hombres que verdaderamente le vamos a dar un ejemplo a aquel también que está colaborando con nosotros. Porque el hecho de que nosotros le paguemos un salario justo, él se dará cuenta de que esa persona es totalmente distinta a las otras con las que ha trabajado. Entonces, con el ejemplo se predica, con el ejemplo realmente a veces es mejor que muchas palabras. Entonces, cuando nosotros actuamos con esta palabra que nos está diciendo aquí, que hacer lo justo y recto con vuestros siervos, es decir, nosotros debemos de actuar con ellos correctamente. Y esto es algo que también nuestros hijos van a observar. ¿Por qué lo van a observar? Porque aquí dice amos. Y hay muchos creyentes que tienen sus empresas. Hay muchos creyentes que tienen que contratar personal y entonces contratan también a gente impía y a gente que es cristiana. Pero la justicia que ellos conocen de parte del Señor hace la gran diferencia. Entonces, cuando una persona que está al frente es cristiana, deberíamos de nosotros poder observar que su comportamiento, que su forma de ser es totalmente diferente. Entonces, la justicia le agrada al Señor. Cuando nosotros actuamos con justicia, le agrada al Señor. Porque la Escritura es muy clara en cuanto a este punto. Porque si nosotros vamos allá a Santiago también, leemos una Escritura que es un poco fuerte porque dice,
ahora ricos, aullad. Eso va directamente para ellos porque ellos han oprimido a sus trabajadores. No les han pagado lo que es correcto. Si usted y yo trabajamos, es porque necesitamos ganar nuestros centavos para poder ser responsables y llevar el pan a nuestra casa. Entonces, los valores que nosotros estamos viendo en esta mañana son valores que debemos de trasladar a nuestros hijos y que verdaderamente van a llevar un buen recuerdo a aquellos hijos cuando a ellos les toque que ponerlos en práctica. La Escritura también nos habla de un valor muy importante y que es el que nosotros debemos de estar conscientes que este es uno de los valores que nos afecta bastante y nos afecta a todos, porque es la verdad y la verdad que hemos nosotros conocido en la Escritura. La verdad se refiere al Señor Jesucristo y debemos de hablar siempre con la verdad. Debemos enseñar a nuestros hijos a hablar con la verdad, valor que va vinculado a la honestidad y a la sinceridad. La verdad es lo que hace que se confirme una afirmación de aquellos hechos que decimos que hicimos. Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Entonces, no conocíamos la verdad. No la conocíamos. Antes de conocer al Señor Jesucristo, no conocíamos la verdad. Cuando la verdad llegó a nosotros, nos dimos cuenta de muchas cosas y precisamente nosotros debemos de hablar con verdad a nuestros hijos. La Escritura nos dice en el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 21, dice: mas el que practica la verdad viene a luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La verdad, dice, viene a luz. ¿Qué significa? Que estábamos en tinieblas. Y si el Señor Jesucristo llegó a nuestro corazón, ahora estamos en luz. Y la verdad es el Señor Jesucristo. El mundo está lleno de mentiras, que es totalmente contrario a la verdad. Es una declaración realizada por alguien que sabe que lo que está diciendo no es verdad, esperando que los oyentes crean lo que dice, de forma que se oculte la realidad. En la Biblia leemos un hecho muy importante, porque esto generó mucho temor dentro de la congregación, y vamos a leerlo ahí en el capítulo 5 del versículo 1 al 11, y es algo conocido por todos, y es cuando la Escritura nos habla sobre Ananías y Zafira. Entonces aquí nos deja un caso bien claro. El libro de Hechos, en el capítulo 5 y versículo 1. La Escritura nos habla aquí sobre que en aquel tiempo vendían sus propiedades y las traían y compartían. Y en este momento la palabra nos enseña en el libro de los Hechos que aquí hubo un gran problema, porque ellos quisieron aparentar algo. Si yo vendo algo y lo quiero traer a la iglesia, en ese momento la venta del producto que yo realice es mío, y yo voy a definir y a decidir cuánto voy a dar. Pero en el caso de Ananías y Zafira, ellos se pusieron de acuerdo y trajeron una parte. Pero dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les preguntó: ¿en cuánto vendiste la heredad? Y ellos le dijeron: ¿en cuánto? Y eso fue una total mentira. Y Pedro les dice: ¿por qué habéis
consentido? ¿Por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Entonces, nosotros no debemos de aparentar. Nosotros no debemos, menos con las cosas del Señor. Si yo quiero dar una ofrenda, la voy a dar con un corazón limpio, con un corazón abierto. Recordemos que cuando hacemos una ofrenda tenemos que dar lo mejor para el Señor. Y el Señor no está hablando de cantidades, porque desde luego que vio a aquella mujer que echaba lo que ella tenía, ella echó todo, dijo el Señor. Entonces, el hecho de que ellos quisieran engañar y aparentar que habían dado todo era una mentira, que en ese momento llamó la atención y que realmente ellos cayeron muertos por la palabra del apóstol Pedro. Entonces aquí en el capítulo 5 del libro de los Hechos nos deja muy claro que fue una mentira la que ellos pudieron discernir en aquel momento, y todo el pueblo tuvo temor. La Escritura nos habla en el libro de Números 23 y versículo 19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, si conocemos al Señor, nosotros debemos de hablar verdad. El Salmo 119, 163 dice: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Salmo 40, versículo 4 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Estos versículos son muy enfáticos en que nosotros debemos de amar al Señor y por lo consiguiente hablar verdad. La mentira es un problema que viene en el corazón del muchacho. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces recordemos que cuando pecó Adán, todo el pecado vino sobre la humanidad. Entonces desde el momento que nacemos traemos eso ligado a nuestro corazón. Entonces debemos de enseñarles a decir siempre la verdad. Y a veces la verdad no sale a luz porque tenemos temor de las consecuencias que nos puedan suceder. Pero es bien importante con nuestros hijos tener confianza, tener realmente esa transparencia de hablar verdad. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí dice: hablad verdad cada uno con su prójimo. No es tanto que solo hable la verdad en casa. Yo debo de hablar la verdad donde me encuentre, en el trabajo, en la iglesia, donde me encuentre. Aquí la Escritura me manda a hablar la verdad con mi prójimo. Entonces, son valores que nuestros hijos deben de saber y conocer. En Juan 8:44 dice: cuando habla de mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y es padre de mentira. Ese es el último trozo del versículo. Entonces, porque quería enfatizar sobre lo que es la mentira. La mentira es del diablo. Por eso debemos de hablar con verdad. Y si nosotros les enseñamos a nuestros hijos que la mentira es del malo, que la mentira es del diablo y que nosotros debemos de hablar verdad, debemos de ser enfáticos en esto, para que nuestros hijos siempre hablen con verdad. Entonces, son 3 valores que queremos dejar claros en esta mañana: responsabilidad, honestidad y hablar con verdad. Esperamos que estos mensajes sean de bendición. Sabemos que no es fácil, que no tenemos la fórmula mágica allá en el mundo para enseñar estos valores. Estos valores se encuentran en la Escritura y los versículos que les hemos mencionado vale la pena que nosotros los
estudiemos y los podamos aplicar en casa. Y que nuestros hijos crezcan con esos valores para que sean jóvenes de mucho valor el día de mañana. El Señor les bendiga y nuestra esposa continúa con la segunda parte. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Esperamos que estén bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estén perseverando, buscando al Señor, escudriñando la palabra, buscando al Señor en oración y en ayuno, porque los días son malos y sabemos que pues agarrados de la mano del Señor vamos a estar firmes, vamos a permanecer firmes y eso nos va a ayudar a poder hacer su voluntad en estos días que son malos realmente. Hemos podido ver cómo el mundo reacciona ante situaciones difíciles. Hemos podido ver cómo la gente se llena de pánico, se llena de temores en su corazón, y eso da oportunidad al maligno a que pueda trabajar en nuestra vida, en nuestros corazones. Entonces tenemos que estar muy agarrados de la mano del Señor, agarrados de sus promesas, confiando en que solo Él es el que puede sacarnos de todo este problema que está invadiendo al mundo. Entonces, gracias por escucharnos, gracias por estar siempre en sintonía del canal, de la radio, porque llenarnos de la palabra es muy edificante. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces nos hace mucho bien escuchar la palabra de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Entonces seguimos en esta mañana con el estudio de la familia. Ahora queremos hablar a los hijos y las hijas. Espero que toda la familia esté junta esta mañana para poder escuchar la palabra del Señor, porque es importante también que los hijos se involucren y escuchen la palabra del Señor, el consejo de la palabra, porque el consejo de la palabra llega siempre a tiempo, y pareciera a nosotros que a veces fuera de tiempo, pero no, nunca llega fuera de tiempo. El Señor es siempre propicio, su palabra siempre está a tiempo en el corazón de cada uno. Así es que, hijos e hijas, preparémonos, porque esta mañana es para ustedes, y espero que la palabra pueda ser la obra por la cual es enviada a sus corazones. Quiero volver a Efesios 6 en esta mañana. Vamos a leer Efesios 6 del 1 al 3. Dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, podemos ver acá que es bien importante que nosotros podamos conocer la palabra del Señor, jóvenes, jovencitas, hijos pequeños que ya entienden la palabra. Podemos ver cómo el Señor nos pide obediencia a nuestros padres, honra a nuestros padres. ¿Por qué? Porque este es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa para este mandamiento? Dice: para que les vaya bien en la vida y sean de larga vida sobre la tierra. O sea, la promesa está bien clara ahí. Hemos escuchado oraciones de gente. No es que uno quiera meterse en la oración de la otra persona, pero a veces uno escucha cuando otra persona está orando y dicen: Señor, bendíceme, provéeme,
que me vaya bien en la vida, que me vaya bien en los negocios, que me vaya bien. Y pensando en este versículo de la palabra de Dios, decía yo, estas bendiciones ya Dios nos las dio. Están en nuestras manos el arrebatar esas bendiciones. ¿Por qué? Porque si yo honro a mi padre y a mi madre, si yo obedezco a mi padre y a mi madre, me va a ir bien en la vida. Dios no es hombre para mentir, y Él dejó esa promesa en la palabra del Señor. Y esa promesa se cumple siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte de honrar a nuestros padres. Es importante que nosotros conozcamos la Escritura. Ya a los padres ya les dijimos que tienen que enseñar a ustedes los hijos la Escritura desde pequeñitos. Inclusive desde que están en el vientre pueden ser ministrados con la palabra. Pero ahora les toca cumplir a ustedes su parte, la parte de obedecer, la parte de honrar a sus padres. Y aún ya estando grandes, nosotros podemos ser padres, pero todavía tenemos a nuestros padres, somos hijos. Entonces, vamos a darnos cuenta, volvemos a que los padres tenemos que ser ejemplo para los hijos. Si ustedes como hijos han honrado a sus padres, esos niños se han dado cuenta cómo ustedes los honran. Y ellos van a seguir el mismo camino, el mismo ejemplo que ustedes les han dado. No porque yo ya soy grande, tengo excusa de no honrar a mis padres, de tenerlos abandonados. En este tiempo se ve mucho esta situación de que los hijos abandonan a los padres en un asilo, en un hospital para ancianos, y vemos la tragedia de que hay dinero para pagar el asilo, pero ellos no están recibiendo el amor de sus hijos. Y cuando cuando nosotros estuvimos pequeños, nuestros padres nos cuidaron, nuestros padres tuvieron el amor para darnos a nosotros la paciencia de cuidarnos, de enseñarnos a dar nuestros primeros pasos, de cambiar los pañales, de darnos la primera cucharada de comida, enseñarnos a comer, a caminar, a andar por la vida, a tomar buenas decisiones, etc. Y ahora nos toca a nosotros, ya adultos, poder devolver un poco de todo lo que ellos han hecho, honrándolos también. No solo a los hijos jóvenes les tenemos que pedir esto, porque ahora podemos ver tantos adultos que no honran a los padres, que se han olvidado de ellos. Si usted tiene su padre, su madre, llámelo, dígale, papá te amo, mamá te amo, necesitas algo. Mamá, mira, yo me acordé que te gustaban estos dulces, te los traje. Que la mamá o el papá puedan ver en usted un poco de interés. Yo sé que cada uno ya adulto tiene sus cosas que hacer, pero siempre el Señor mandó a que se cumpliera este mandamiento. Entonces vemos que en este tiempo se vuelve muy trágica esta situación del abandono de los padres. Pero el Señor tiene una promesa para ustedes jóvenes, ustedes niños, al obedecer este mandamiento de honrar a sus padres, de obedecer a sus padres. Esa promesa que Dios les da de darles bendiciones en su vida, de darles larga vida, ya no hay necesidad de que lo estemos pidiendo cuando somos adultos. Claro, siempre pedimos la bendición de Dios para salir y que el Señor nos cubra, pero las bendiciones en general van a venir a su vida si ustedes cumplen con este mandamiento.
Ya no hay necesidad de que ustedes le estén pidiendo a Dios ni recordándole que los tenga que bendecir si ustedes están cumpliendo con este mandamiento. Entonces, este es uno de los mandamientos que el Señor le dio mucha prioridad y debemos cumplirlo porque Él además nos está dando una recompensa al cumplir este mandamiento. Entonces, podemos ver que nuestros hijos que han sido criados en el temor del Señor deben empezar a cumplir este mandamiento muy importante, porque así el resto de sus días, el resto de los días que tengan a sus padres, podrán darle mucha satisfacción a sus padres al ver los padres que ustedes están siendo bendecidos. Y esas bendiciones los van a seguir, dice la palabra. Yo tengo acá un verso muy importante que habla con respecto a esas bendiciones. Está en Deuteronomio 28, 1 y 2. Oigan bien lo que dice este verso. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Estas bendiciones los alcanzarán. O sea, ustedes no van a tener necesidad de salir a buscarlas porque estas bendiciones vendrán a encontrarlos a ustedes. Estas bendiciones van a estar a la puerta de la casa. Cuando ustedes salgan ahí van a encontrar la bendición. Estas bendiciones les van a abrir puertas. Cuando ustedes vayan y pidan una beca, cuando ustedes vayan y vayan a pedir un trabajo. En toda ocasión estas bendiciones, dice la palabra, los alcanzarán. No tendrán necesidad de buscar esas bendiciones porque estas bendiciones los alcanzarán a ustedes si oyen la voz de Jehová y cumplen sus mandamientos. Hay una anécdota que me gustó mucho al oírla, que dice que había un papá con su hijo pequeñito y en una ocasión su padre llegó a visitarlo, pero él de mala gana dijo, ay, ya viene mi papá, ¿qué quiere? Ahora voy a tener que atenderlo. Y bueno, lo atendió de mala gana. Y cuando se iba a ir, estaba lloviendo. Y le dice a su hijo, vamos a buscar una chaqueta para tu abuelo para que se cubra. Y van a buscarla y le dice, le voy a dar aunque sea esta chaqueta vieja a tu abuelo para que se la lleve y pues le cubra algo. Y bueno, le dio la chaqueta y el padre salió bajo la lluvia y se fue. Y el niño le dice a su papá, ¿tú crees que mi abuelo me pueda devolver esa chaqueta? Le dice. Y le dice, si se la pides, creo que te la puede devolver. Le dice, pero ¿para qué quieres esa chaqueta vieja? Le dice. Porque esa chaqueta vieja me va a servir para cuando tú estés viejo y esté lloviendo y tú te tengas que ir, yo te la voy a dar. Entonces el padre comprendió el ejemplo que le estaba dando a su hijo. Ese ejemplo que este niño vio, al parecer el hombre no estaba siendo tan obvio al darle una chaqueta vieja a su papá, no estaba siendo tan obvio con su hijo, pero el hijo captó el mensaje. Y entonces
él pudo decir, cuando tú estés viejo, yo te voy a dar la misma chaqueta vieja. Yo voy a ir y buscar esa misma chaqueta vieja para que tú te cubras con eso. Si yo le doy lo peor a mis padres, estoy modelándole a mis hijos y eso mismo ellos pueden hacer con nosotros. Y no vamos a poder reclamar nada porque eso fue lo que nosotros sembramos. Entonces, tengamos mucho cuidado de nosotros como padres también, ¿verdad? El modelarle a nuestros hijos la honra a los padres, porque aún estemos viejos, pero si tenemos a nuestros padres, tenemos que seguirlos honrando hasta que el Señor se los lleve. Y muchas veces hay gente que dice, es que yo no tengo por qué honrar a mi madre porque mi madre fue una persona muy mala. Mi padre nos abandonó y etcétera. Puede uno ver todos los defectos de los padres, puede ver qué fue lo que hicieron, pero les voy a decir una cosa. La honra no es por los padres, es por ustedes hijos. La honra es porque ustedes, no es porque los padres se merezcan esa honra, es porque ustedes se merecen cambiar esas generaciones. Si en su pensamiento está mi padre o mi madre no se merece que yo la honre o que yo la obedezca, tengamos el cuidado. Porque esa honra no es precisamente para los padres. Los padres ya vamos para la tumba. Pero ustedes, hijos, se merecen cambiar generaciones. Si ustedes quieren que sus hijos los honren a ustedes, si ustedes quieren cambiar la historia que ustedes vieron en sus padres, cámbienla ustedes, honrando a esos padres que tienen ahora. Hagan caso, obedezcan el consejo del padre, obedezcan el consejo de una madre, porque esto les va a servir de larga vida a ustedes. Ahora que ustedes están pequeños, ahora que ustedes están jóvenes, ustedes pueden cambiar esa historia. Como les digo, no por los padres, es por ustedes. Uno que es padre cristiano, temeroso de Dios, uno quiere que sus hijos le honren. Y yo se los he dicho a mis hijos. Hay que honrar a los padres, no por mí. A mí no me importa, les digo yo. Al final me va a doler un rato y de todas formas se va a ir ese dolor conmigo. Pero ustedes, me duele más pensar en que a ustedes no les vaya a ir bien por haber cumplido ese mandamiento de la palabra del Señor. Entonces, mucho cuidado con no honrar a los padres, porque después estamos pidiendo bendición y decimos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no me prospera esto? ¿Por qué no? Yo creo que sí es importante que nosotros nos pongamos a pensar si ya estamos adultos y no hemos honrado a nuestros padres como debe de ser. Creo que Dios es amplio en perdonar y podemos revertir el asunto. Vamos y pidámosle perdón a nuestros padres. No pensemos 2 veces en hacerlo, porque Dios va a ver nuestro corazón, la sinceridad de nuestro corazón, y Él puede revertir esa vida de maldición que nosotros mismos nos hemos jalado, nosotros mismos hemos llamado esa vida de maldición a nuestra propia vida. No hay bendición en lo que hacemos, no prosperamos. Muchos han muerto jóvenes
miremos la vida de los muchachos que andan en las maras, que andan matando gente, asaltando. La expectativa de vida de ellos, en la mayoría, no pasan los 25, los 30 años. No los pasan. ¿Por qué? Porque han deshonrado a sus padres. Han desobedecido la palabra del Señor. Y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso segará, dice la palabra. Entonces, vemos que la honra es por ustedes mismos. Hijos, obedezcan a sus padres. Vemos que ese mandamiento con promesa viene desde Deuteronomio, desde que Moisés recibió la ley. Deuteronomio 5:16. Ahí dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Vemos que el obedecer no es lo mismo que honrar, pero Dios nos pide ambas cosas. Obedecer es cumplir la voluntad de alguien que manda, de alguien que da órdenes. Honrar es respetar a alguien, reconocer, enaltecer, premiar el mérito de alguien, dar honor, dar celebridad a alguien. Todo eso es honrar. Eso es lo que ustedes tienen que hacer con sus padres. Dios está preguntando aquí: si tu papá se merece que lo honres, hónralo. O si tu papá es bueno, o si tu mamá es buena, hónrala. No, Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo aquí: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No hay excusa, que si mi padre es bueno o si mi padre es malo o si hizo o si dejó de hacer, si no nos dio, si nos dio mucho. Eso no es relevante en este mandamiento. Este mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, punto. No podemos encontrar excusas. Cumplamos la palabra tal cual está escrita. Las definiciones que hemos visto nos lleva a cumplir con nuestros padres estas cualidades, estas palabras, estas cosas que el Señor nos está demandando cumplir con ellos. Tengamos el cuidado de que cada una de ellas se esté cumpliendo en la relación con nuestros padres. Como lo dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 y verso 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, dice, en todo, porque esto es agradable al Señor. ¿Por qué dijo obedezcan y cuiden a su padre y a su madre? La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Esto lo dijo el Señor Jesús. Estoy leyendo Mateo 15, del 4 al 6. Luego sigue diciendo: pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres: no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Esto lo dijo el Señor Jesús porque los religiosos de ese tiempo decían: mamá, papá, no te puedo ayudar porque tengo que dar mi ofrenda al templo, porque tengo que dar a Dios lo que a Él le pertenece. Y el Señor les decía que eran hipócritas al hacer eso,
porque Dios no iba a recibir una ofrenda. Cuando ustedes, los religiosos, les decía, cuando ustedes están evitando o están quitándole a sus padres la ayuda que le pueden dar. Es mejor obedecer el mandamiento que el Señor había dado y no seguir sus propias costumbres. Esas eran leyes que ellos habían puesto, pero el Señor sí había dicho que honraran a su padre y a su madre. Entonces el Señor estaba aquí recalcando la honra a los padres. Entonces Él enfatiza el poder honrar a los padres antes de cualquier ofrenda, cualquier sacrificio que ustedes puedan hacer a Dios. Primeramente tenemos que ver que nuestros padres estén bien. ¿De qué me sirve a mí ir a dar una ofrenda con mucho dinero a la iglesia y mis padres están con mucha necesidad? No, esto no le agrada al Señor. Cuando dice obedeced a vuestros padres en todo, esto va para padres cristianos, por supuesto, que confiamos en el Señor que les estén dando buenos ejemplos y buenas órdenes a los hijos, ¿verdad? Para que los obedezcan en todo. Eso está bien. Pero cuando los hijos no tienen padres cristianos, a veces los padres que no son cristianos tienen algunas ideas, algunas costumbres y le dan unas órdenes a sus hijos, las cuales no son muy adecuadas para una vida cristiana. Bueno, Dios también nos dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro que sí, porque si en algo que me está diciendo mi papá que yo haga, voy a ofender a Dios, entonces Dios les va a ayudar a cada uno de ustedes a poder aplicar la palabra. Pero no agarrar este verso como para desobedecer a mi padre porque yo siento que yo tengo la razón y él no la tiene, sino que cuando verdaderamente se está dando una orden que no va a glorificar el nombre del Señor Jesucristo en la vida de cada uno de ustedes. Entonces, vamos a leer en Proverbios 10, versículo 1, dice los proverbios de Salomón, y dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Dice en Proverbios 17, 25, ahora sí, cuánto enojo y cuánta amargura causa a sus padres el hijo necio. En algunos versículos estoy leyendo una traducción lenguaje actual, porque me parece un poco más explícita, y dice, cuánto enojo y cuánta amargura causa a sus padres el hijo necio. Entonces vemos acá que la necedad es una cuestión que causa tristeza a los padres. Pero veamos quién ha provocado esa necedad en los hijos. Quizá no provocado, sino que hemos dejado pasar esa necedad por alto. El Señor dice muy claramente en Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y luego, ¿qué dice? Mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces podemos ver que como padres de familia, ahora los padres, nosotros tenemos que hacer que esa necedad se aleje del corazón del niño, porque el niño ya la trae nata,
Ya él nace con esa necedad en el corazón. Pero dice que la vara de la corrección va a hacer que esa necedad se aleje de él. Y esa es tarea nada más que de los padres. Entonces, nosotros queremos ver que nuestro hijo nos honre, tenemos que aplicar la vara de la corrección cuando sea necesario. Porque solo la vara de la corrección va a alejar esa necedad del muchacho. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces tenemos que obedecer. Muchos padres en este tiempo no son partidarios de usar vara con sus hijos. Claro que la tenemos que usar sabiamente. Hay partes en el cuerpo del niño que no se pueden golpear, pero para eso se hicieron partes acolchonadas que sí usted le puede aplicar la vara de la corrección a sus hijos. Miren, yo entiendo que hay muchos padres que son coléricos y que agarran cualquier cosa y se la pueden aventar a los hijos o los pueden agarrar con cualquier cosa que tengan a la mano y con eso les pegan. Pero tenemos que ser sabios al corregir a nuestros hijos. No los corrijamos con cólera. Yo sé que en el momento que nos enojan, a veces no se nos va el control de las manos, pero es ahí donde tenemos que usar el dominio propio y recordarnos de la palabra bendita de Dios que nos dice que no tenemos que corregirlos con ira. ¿Que hay que corregirlos con vara? Sí, pero hagámoslo sabiamente. Sepamos que hay lugares en el cuerpo del niño donde se puede aplicar la vara de la corrección. Y tiene que ser con sabiduría y decirles y explicarles por qué se les está aplicando la vara de la corrección. Entonces, hijos, en esta mañana yo les insto a que ustedes honren a su padre y a su madre para que esas bendiciones puedan venir a su vida. Para que esas bendiciones fluyan. Ustedes no van a tener que buscar esas bendiciones. Esas bendiciones van a llover sobre ustedes si ustedes honran a sus padres. Yo entiendo que en la edad de la adolescencia, en la edad de la juventud, muchas hormonas alborotadas, mucha rebeldía, mucha necedad a veces. Pero pidámosle a Dios el poder honrar a nuestros padres, el poder cumplir sus mandamientos, el poder entrar en razón y pensar 2 veces las cosas que queremos hacer. Muchas veces creemos que nuestros padres no tienen la razón, que nuestros padres por molestar nos prohíben X o Y cosas, es que no me dejan salir, es que me tienen muy aprisionada, es que todo es malo para mis papás. No todo es malo para sus papás. Lo que pasa es que lo que ustedes quieren hacer en ese momento no es bueno. Sus padres tienen el consejo adecuado. Nosotros los padres hemos vivido, ya tenemos mucha más experiencia y podemos decirles lo que puede venir después de hacer alguna cosa que no la pensamos al hacerla. Entonces, honremos a nuestros padres, por favor. Nosotros los padres necesitamos ver que a nuestros hijos les vaya bien en la vida, que ustedes tengan un esposo, una esposa que los ame, que formen un hogar, que sus hijos los respeten a ustedes, que ustedes tengan bendición en el trabajo, que ustedes tengan bendición en los estudios. Necesitamos ver que nuestros hijos son bendecidos para podernos ir tranquilos. Y si sus padres no merecen una honra, ustedes sí la merecen. Entonces cambien la historia, cambien las generaciones venideras,
cambien a sus hijos. Cuando ya ustedes tengan hijos, van a poder saber lo que uno de padre desea para sus hijos. Si mis padres fueron malos, yo voy a ser bueno. Ahora ustedes ya conocen del Señor, ustedes pueden cambiar esa herencia que venía de ancestros. Ustedes pueden hacer que la palabra se cumpla. Lo que dice Romanos, que transformemos nuestra forma de pensar, que no pensemos ya como piensa el mundo. Quizá los padres no fueron cristianos cuando nosotros éramos pequeños y se equivocaron en muchas cosas, pero nosotros ya estamos sabiendo de la palabra. Transformemos nuestra forma de pensar, transformemos nuestro actuar y cambiemos la historia de nuestra vida y la historia de nuestras generaciones. Queremos ver que les vaya bien en la vida, queremos ver que nuestros hijos son bendecidos grandemente, que son exitosos, que son líderes de grupos, líderes de empresas, que son gerentes de empresas. Eso queremos ver para toda nuestra juventud, esa juventud que va caminando ahora hacia adelante. Queremos ver esas bendiciones, queremos que la iglesia de Cristo esté llena de gente que de verdad sea gente que sea líder, que sea sobresaliente en este mundo. Porque la gente del mundo tiene que ser mucho más exitosa que nosotros si nosotros tenemos a Dios de nuestra parte? Seamos obedientes, honremos a nuestros padres. Creámosle al Señor, creamos en sus promesas y nos va a ir bien en la vida. Dios les bendiga y espero que la palabra pues llegue a sus corazones y que la pongamos por obra, no solo la oigamos, sino que obedezcamos esa palabra bendita del Señor y Dios no los va a dejar burlados. Amén. En esta mañana queremos decirles que hemos abordado estos temas con el temor del Señor. Esperamos que estos mensajes que han escuchado estos domingos puedan atesorarlos y puedan escudriñar la palabra, porque creo que el Señor también nos ha enseñado bastante a nosotros. Esperamos que usted lo ponga en práctica para poder ver el resultado el día de mañana. La palabra del Señor es la que nos alumbra en este camino para no tropezar. Así esperamos que nuestros hijos sean el día de mañana hombres de bien, hombres que lleven esa luz del Evangelio a este mundo. Vamos a orar y esperamos que haya sido de edificación esta palabra. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra que edifica nuestros corazones. Oramos por todos aquellos padres que nos escuchan y que anhelan poner en práctica esta palabra. Oramos también por los jóvenes que han escuchado el consejo de tu palabra, que ellos también puedan apreciarla, que ellos también puedan valorar esta palabra que tú has dejado para nuestra vida. Oramos en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Sabemos que esta palabra va a llevar fruto para gloria de su nombre. Oramos por aquellos hogares que sean restaurados en el nombre del Señor Jesús. La palabra llega a tiempo, la palabra llega en el momento preciso y esperamos que esa palabra pueda alumbrar su hogar, pueda alumbrar a esos niños, a ese esposo, a esa esposa, para poder seguir adelante. La palabra del Señor es lo más importante que debemos de obedecer y principalmente fortalecer a aquellas familias. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, que seas tú el que lleve bendición a los hogares. Muchas gracias, Señor.
Amén y amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Feliz Dios domingo. les bendiga. Gracias. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.